La verdad es que cuando uno tiene ideas preconcebidas, es todo el sistema religioso que te desata de un sitio para atarte en otro, ¿no? Algo que estamos viendo que ocurre, sobre todo en América Latina, está ocurriendo que las personas dejan la religión católica para irse a la religión evangélica y sigue siendo la misma historia. Cambian de chaqueta. Y no hay una libertad real porque las personas están acostumbradas a vivir en esa sujeción. Necesitan, hay muchas personas que se encuentran en esa realidad de estar sujetos, de tener que sentirse sujetos para estar seguros, ¿no? Y el Señor nos lleva a otra dimensión, que es la dimensión de la libertad, que es mucho más peligrosa, vamos a decir, para aquel que quiere estar muy asegurado, ¿no? Es como volar, ¿no? Jesús decía: los que son nacidos del Espíritu son como el viento, ¿no? Y a la gente le gusta estar sujeta al suelo en lugar de vivir en el vuelo del Espíritu, ¿no? Sí, la dependencia se perpetúa en los cobardes y en los egoístas y en los que cómodos, que dicen, bueno, más vale esta sujeción, que aunque tiene algo de malo, que lo bueno por conocer, ¿no? Y no dan pasos de fe, que no es ningún riesgo, que dar pasos de fe es certeza, es seguridad de que el paso cumple la bendición avisada por la palabra que te produce la fe. Y yo creo que es tiempo de tocar la trompeta urgentemente y decir a los religiosos que sean libres, porque así atados al pesebre, como el asna y el pollino que estaban atados y que Jesús dijo desatadles y montó sobre ellos. Sí, o a Lázaro también, ¿no? O Lázaro, etcétera. Entonces resulta que pueden ser instrumentos de la obra de Dios, mientras que ahí donde están atados están haciendo obritas religiosas muertas. Y por eso, cuando la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, se refiere a esas obras, a las obras religiosas, a las obras por obligación, a las obras humanas, intelectuales, emocionales o religiosas. Esas obras muertas, esas obras no producen ninguna alegría a Dios, no, de ninguna manera. Son las obras de Dios. Y la fe sin obras está muerta, por lo tanto la salvación no solamente es por fe, sino también por obras, dice. De tal forma que si hay una fe auténtica se tiene que complementar y completar con las obras espirituales, obras del Espíritu Santo, que esa palabra de Dios acompañó, regaló la fe. Entonces es que si no sería una incongruencia y una hipocresía. Por lo tanto están unidas, claro. Son consustanciales. La fe es un don y fruto del Espíritu Santo, es divina, y las obras de amor también no agrada a Dios que sean del hombre, ni del religioso, ni de nadie, sino suyas. Y son también divinas. Y entonces van consustancialmente unidas e inseparables, porque en el momento en que las separas y no interactúan, pues entonces se desequilibra, diríamos, la gracia, ¿no? Y viene pues lo que es vanidad, orgullo o humanismo. Claro. El libro de Gálatas es tremendo, ¿no? La carta a los Gálatas, porque la Iglesia desde el principio ha tenido ese problema de personas que salían de la religión y que querían volver a atarse, ¿no? A la religión. Pasar de la religión judía, en ese caso, a la religión cristiana, y esa es la gran lucha que tuvo el apóstol Pablo con el sistema, ¿no? Es decir, a libertad fuimos llamados, ¿no? ¿Sabes qué pasa?
que la libertad del espíritu implica una vida de humildad. No es tuya la libertad. Es el Espíritu Santo el que te hace vivir en esa libertad. Por lo tanto, pasas de la dependencia de ti mismo, del diablo, del mundo, de la familia, de lo que sea, de la religión, a depender del Espíritu. Y hace falta humildad para renunciar a todo protagonismo, negarse uno a sí mismo. Y entonces, el corazón humano, que no deja de batallar, porque la carne es contra el Espíritu, pues recuerda su protagonismo de solemnidad religiosa, de empaque, de boato y bueno, pues tú ves todos estos grandes del mundo ahora que empaque tienen y que, vamos, se han pegado un baño de vanagloria que son, pero es infantil, pero esa es la vanidad. Pavos reales, ¿no? Y entonces, echando de menos ese protagonismo, yo quiero disfrutar de ser, en lugar de decir yo quiero que Jesús sea en mí. Yo ya sé lo que he sido buscando ser, que es buscando a ser Dios, ¿no? Y entonces dices, no, yo quiero que Jesús sea en mí, qué bonito, como un niño tranquilo, en paz y gozando, sin ambiciones, sin afanes y sin protagonismos que son verdadera basura carnal. Pero en esa lucha, los que se dejan fermentar por esa levadura, pues del orgullo, la levadura de Herodes, que es una de las expresiones más claras, como Jesús dijo, ¿no? Guardar la levadura de Herodes, pues entonces empiezan otra vez a querer combinar la gracia con la mano humana, con el verbo humano, el verbo divino con el verbo humano. Y entonces para, de alguna manera, participar del protagonismo de Dios, como ser nosotros también un poco protagonistas, lo cual es contrario al llamamiento categórico de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a partir de ahí, vamos con Jesús. Sin eso, nos desligamos de Jesús. Y por eso a los Gálatas insensatos les dice, de la gracia os desligasteis si vosotros pretendéis justificaros por la religión, por vuestros ritos y y volvéis otra vez a la letra, volvéis otra vez a esa parafernalia, ¿no? Pues entonces en vano murió Cristo. A esa hipocresía, ¿no? Y ese es el mensaje que el Señor pone en nuestros corazones, yendo más allá del Congreso, ¿no? Estamos, como cada año, en estas fechas, especialmente, se hace un esfuerzo evangelístico para decirle a la gente que puede vivir en la libertad que Dios viene a traer a las vidas, ¿no? Y cada uno tiene sus propias ataduras personales que deben de ser sueltas, ¿no? Entonces empezamos campañas de decir, no, súmese a mi religión porque es mejor que la suya. Eso no es lo que nosotros estamos transmitiendo. No, ahí está el gran error. El gran error es que el imperio religioso pues actúa de la misma manera que los imperios militares o políticos, económicos, ¿no? De conquista, de presentar pues una opción mejor. Y no hay una religión como opción mejor. Todas son falsas en el sentido de que ninguna salva. Todas ellas tienen algo que han tomado del verbo divino, que han tomado de la sabiduría de Dios, en cuanto a que han tomado de la Torá, de la Biblia, que es la expresión de la sabiduría de Dios para el pueblo judío y luego para todo el mundo, pero ni siquiera la Biblia salva. O sea que lo que sucede que la Biblia, esas revelaciones de las verdades de Dios, de la sabiduría de Dios, conducen
al Salvador. Por lo menos hablan de la salvación, Hablan ¿no? de mí, Escudriñar. todas ellas hablan de mí, dijo Jesús, ¿no? Pero si hablan es para con qué propósito, no tiene más que una finalidad, ¿no? De presentarlo. Al final es llevarnos a aquel que salva, sana, liberta, y aquel que es creador y que es el alfa y la omega, el principio y el fin, que es el todo, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestra labor como mensajeros no es presentar ni la Biblia, no es presentar una denominación religiosa, sino presentar al protagonista, dar a conocer a Jesús. Eso es todo. Como dijo Pablo, un monstruo de eminencia en todos los sentidos, y sin embargo dijo que todo eso lo tenía por basura y que para mí lo único que me interesa es Cristo, que vino. Es que él tuvo un encuentro muerto, personal, resucitado, ¿no? y sentado a la diestra. Él tuvo un encuentro personal con el Señor que le reventó todos sus argumentos, maneras y formas, ¿no? Pero hoy puede ocurrir eso en las personas. Pues que no, si no ocurre eso estamos perdidos. Yo tuve mi encuentro con Jesús hace 41 años y eso fulminó por completo mi vida, o sea, se acabó. O sea, mató al hombre de pecado y me dio la vuelta. Y luego, pues durante estos 41 años sigue guiándome y perfeccionándome y corrigiéndome, y si el que no tenga un encuentro personal con Jesús, en realidad, ¿qué es lo que conoce? Conoce, pues eso, letras, palabras, de oídas te había oído, decía Job, pero ahora mis ojos te ven. Entonces la comunión con Dios es el plan de todo el mensaje del Evangelio, ¿no? Y por eso el Yo Soy se presenta en el mundo en la persona de Jesús, el gran Yo Soy. Y vino para eso, vino para darse a conocer. No, el hombre no le conoció, ni siquiera tuvo la inteligencia de mirar la creación y ver al creador detrás de la creación. Ni siquiera eso tuvo, ¿no? Yo me imagino al sumo sacerdote que tenía la experiencia una vez al año de entrar en el lugar santísimo, y de alguna forma entrar en ese lugar tendría que ser una situación muy, muy tremenda, ¿no? Porque de alguna forma moraba la presencia de Dios en ese lugar, ¿no? Que estos señores que entraban, cuando se encuentran con Jesús, tendrían que haber relacionado la presencia de Jesús con la presencia en el lugar santísimo. ¿Sabes, ¿no? qué pasa? En el pacto de la ley, Dios, por la gracia, permitía que entrara el sumo sacerdote un día, una vez al año, ¿no? En el día de Yom Kippur, y que entrara para aprovechar sangre sobre el altar y para invocar perdón para el pueblo. Y iba pues con una cuerda, un cordón atado a una pierna para, si se caía muerto, sacarlo. Estaban más preocupados en su muerte que en la presencia de Dios. La ley que mata. Entonces era el miedo incluso a Dios, ¿no? Y eso es lo que produce la religión. La religión produce miedo a Dios. Y resulta que el encuentro personal con Dios descubres que es amor. O sea, que dices, bueno, ¿cómo voy a temer a aquel que me ama a muerte? ¿Cómo le voy a tener miedo? Le voy a respetar por el que me enamora, y entonces no quiero ofenderle porque por gratitud, por admiración, por amor verdadero, ¿no? Y entonces pues entraban, eso sí, cumpliendo escrupulosamente los lavamientos y bueno, pues vestidos de la forma correcta para que no hubiera ni sudor ni nada que pudiera mostrar inmundicia, pero externa. Entonces esa persona cumplía el lavamiento de las manos, como le reprochaban a Jesús que sus discípulos a veces se lavaban las manos para comer. Entonces vosotros laváis lo de fuera y no lo de dentro. Y por tanto, como estaba establecido por la ley esa gracia de ese día, pues Dios no lo fulminaba generalmente. O sea, eso sería... sí, que entrara alguien fuera de la norma, ¿no? Claro, de la norma de la ley. Porque si no,
Todos los sumos sacerdotes que entraron en el lugar santísimo ese día al año, todos que tendrían que haber caído muertos. Pero solo dio una expresión del nuevo pacto de la gracia. Que a pesar de que el hombre solo merece el castigo, a pesar de eso, se manifiesta la gracia del perdón. Precisamente eso es el Yom Kippur, ¿no? La última oportunidad de perdón. Y entonces no reconocieron a Jesús, porque tampoco reconocieron a Dios en el lugar santísimo. Claro. Puesto que eso requiere una relación personal. Si hubiera entrado Abraham, sí que lo habría reconocido, y después, si Abraham hubiera visto a Jesús, se habría puesto de rodillas. De hecho, yo creo que Abraham vio a Jesús en la figura de Melquisedec, que ese es un misterio que, bueno, muchos no conocen, que lean el libro que Dios me ha revelado de Melquisedec, pero sí que yo creo que le vio. Y Moisés también, porque estuvo cara a cara con Dios. En el lugar santísimo, primero, en el tabernáculo primero, entraban dos. Entraba Moisés y entraba Aarón. ¿Por qué? Porque había dos autoridades delegadas por Dios. Una era el sumo sacerdote, que fue Aarón, porque... Y uno era gracia y el otro era religión. Los dos callados, ahí estaba. Pero curiosamente a Moisés se le concedió el callado de la ley, no el de la gracia, porque de hecho él ni pudo entrar en la tierra prometida, ¿no? Y la ley cumplió el impedírselo. Por un fallo, tremendo, un fallo. Bueno, pues hombre, no vamos a juzgar que Dios fue para nosotros misericordio. Una pequeñez, pero para el Señor. Y para el nivel espiritual que Dios le había concedido a Moisés, y no fue condenado, fue simplemente decir, bueno, terminaste. Fue castigado en un castigo muy puntual, ¿no? Sí, pero amorosamente Dios le quitó la vida y lo enterró para que nadie supiera dónde, para que no le hicieran, le hubieran hecho un mausoleo, pues imagínate los mausoleos por el mundo que hay de los fundadores de religiones. Y el testimonio de su salvación es inapelable cuando se presenta delante del Señor en el monte de la Transfiguración, ¿no? Sí, porque claro, en Juan 1 dice que la ley por medio de Moisés vino al mundo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en este sentido, yo creo que ni Aarón ni Moisés están representando la gracia, están representando la ley. Y están representando la ley con dos figuras espirituales de autoridad: el sumo sacerdote y el profeta, que después se perpetúan a lo largo de todo el sistema político-religioso del pueblo de Israel. Entonces, pero después, efectivamente, después en el templo... Sí, como dice la palabra, que la ley y los profetas fueron hasta Jesús, ¿no? Claro. De hecho, el monte de la Transfiguración es el pasado y el futuro. Sí, pero incluso hasta después de que pasó Moisés y que pasó, ya no entraban dos al lugar santísimo, solo uno. Solo uno después. Claro, después solo uno, el sumo sacerdote. Eso demuestra que ni siquiera el profeta, ningún profeta después entró al lugar santísimo. Eso demuestra que se ciñó al pacto en el que estaban, al pacto de la ley, el sumo sacerdote, el Sanedrín, los sacerdotes... En fin, los levitas, en definitiva, que eran los que tenían la delegación de dedicarse por completo al templo, los ritos y al sacerdocio, ¿no? Entonces, qué curioso que Jesús fue el que abrió el velo para que pudiéramos entrar todos al lugar santísimo. Pero resulta que hoy en día, yo según estábamos hablando, ¿no? Estaba pensando... Quizá el Papa o cualquier autoridad espiritual que pueda haber en cualquier denominación puede tener el mismo problema que tuvieron los sumos sacerdotes, que conocen el sistema,
pero no tienen una relación personal con Dios, ¿no? Qué terrible, ¿no? Porque no pueden enseñar lo que no tienen. Por eso lo que enseñan está manipulado por ellos, por las generaciones, por hombres, que encima viene un papa y añade, una encíclica y otro dogma. Si ves la historia de los dogmas católicos, pues no todos los dogmas que hay surgieron desde Constantino el Grande, que fue el primer papa, no fue Pedro, pues ni siquiera Constantino los puso, sino que se fueron añadiendo dogmas. Así que resulta que si es un dogma de fe, significa que si no se obedece es condenación. Y esos dogmas no existían antes, pues todos los que no obedecieron a esos nuevos dogmas, pues a saber dónde están. No, en el limbo tampoco, porque también vivían en la gracia. Y no... Por lo tanto, ahí está el grave problema. El grave problema es como cuando tú, por ejemplo, pues tienes la responsabilidad de escribir una biografía. Y como no tienes relación con el autor, porque ya no está, pues te la inventas. Te informas de aquí y de allá y recoges todos los datos posibles, pero bueno, si lo que ves que dudas, pues le metes tu intuición, tus sentimientos, o le metes tu erudición y tu novelesca manera de escribir. Pues esto es un poco parecido. Hablar del autor de la salvación, hablar del autor de la creación, del creador, sin conocerle, pues es que realmente es trágico, porque todos los profetas que escribieron sobre él tenían conocimiento personal con él, claro. Tenían hilo directo, es decir, tenían sueños, visiones, revelaciones y hasta voces audibles a veces, y solo hacían lo que el autor decía y lo transcribían, y no añadían ni quitaban, tenían verdadero respeto. Porque sabían lo que estaban jugando. Claro, claro, es que el gran problema es ese, que las religiones añaden y ponen de su carne los sacerdotes o los capos religiosos, ¿no? En España tenemos históricamente, ¿no?, el privilegio, por lo menos, de dos personas que dieron testimonio de su relación personal con Dios, y la Iglesia Católica los subió a los altares, ¿no? Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, ¿no? Que ellos cuentan su experiencia personal con el Señor, ¿no? Sí, pero casi los llevan al patíbulo. Sí, sí. O sea, tuvieron situaciones de posible patíbulo, ¿no? Los dos. La Inquisición, curiosamente sefardíes, y claro, místicos se les llama porque efectivamente tenían experiencias sobrenaturales que a veces dicen que hasta levitaban en la adoración, en la comunión con Dios. Bueno, sinceramente, si leemos sus escritos y sus expresiones, se puede intuir, ¿no?, que efectivamente estas personas conocían, tenían intimidad con el Señor. Y lo extraño es que en esa comunión, pues no fueran instruidos en la revelación de la palabra para hacer lo que necesitaba la Iglesia, que después trágicamente lo hizo Lutero. Y digo trágicamente porque supuso una tragedia de persecuciones, de confrontaciones. Sí, de ruptura de la Iglesia también. Y de ruptura de la Iglesia encima, para luego resulta que cambiar de chaqueta. Porque vamos a ver, o sea, encima fue incompleta la reforma de Lutero, incompleta y errónea en algunas áreas. Aunque no hay que quitarle el mérito que tuvo de descubrir lo que era la gracia. Y la valentía de la valentía de enfrentarse con un sistema corrupto, podrido de codicia, de dinero. Y por tanto, sin quitarle, o sea, que hay que buscar ser ecuánime, ¿no? Pero luego pues empezaron a venir los competidores, Calvino, en fin, y empezó a causarse la multiplicación de las chaquetas religiosas, hasta hoy,
que la Iglesia es una carnicería de distintas chaquetas de distintos colores y de los sastres diferentes, ¿no? Y yo llamo sastres en este caso, entiéndeme, creo que me entiendes, a los que conforman el programa de sus denominaciones, ¿no? Y que añaden o por lo menos enfatizan, al autor, ¿no? en algún área, sus ¿no? palabras o sacan de contexto y hacen, pues, del tema de la fe, pues, un único tema en todo su ministerio y acaban con la superfe. O el tema de Yahweh Jireh, de la prosperidad, pues imagínate a dónde han llegado. Y yo creo que el gran milagro, que parece una utopía, es la unificación de la Iglesia. Y eso pues lo producirá el Espíritu Santo en la manera en que se dé a conocer Dios a los que escoja para ser los últimos apóstoles. Su remanente, ¿no? Y los últimos apóstoles, los últimos dirigentes, y conforme esa unidad, como la mujer, la Iglesia, vestida de luz propia, el sol pasando a través de ella, como sucedió Bueno, en el relato de Apocalipsis, ¿no? Como aparece en el Apocalipsis 12, pero que también se vio hace poco en la constelación de Venus, ¿no? Se vio esa imagen del Apocalipsis 12, apareció de una manera increíble y con una corona de 12 estrellas, que se le adjudica a la Virgen esa expresión, ¿no? A cualquiera antes de adjudicárselo al Señor mismo, ¿no? Sí, pero a la Virgen que fue, sí. Si eso es apocalíptica, la imagen, y bien claro, habla del final de los tiempos, es la Iglesia, y está embarazada. Está embarazada y tiene 12 estrellas que simbolizan la unidad. Primero de los 12 apóstoles de las 12 tribus, que no tiene por qué ser 12. Todo la unidad apostólica. Los luminares del mundo. Como le dice a la iglesia de Éfeso, que voy a quitar, si no quitaré de ti el candelero, el luminar, la estrella. Curiosamente, los masones también tienen su colegio apostólico de 12, ¿no? Sí, claro, es así. Haciendo la imitación, ¿no?, a lo que la palabra de Dios marca, ¿no? Es que además la docena es un cómputo numérico matemático muy especial, sí, para todo tipo de combinaciones, pero sobre todo eso tiene su raíz. 12 tribus, 12 jueces, 12 apóstoles, en fin, y siempre se repite en ese sentido, ¿no? La manifestación del gobierno de Dios delegado en 12 autoridades principales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando se dé a conocer el Señor de forma sobrenatural, ¿y cómo se dará a conocer? Pues cuando el mundo esté quebrantado, cuando la Iglesia esté quebrantada, cuando la Iglesia esté disciplinada, planchada por la plancha bien caliente del quebrantamiento económico, de persecución, de tribulación y de ver el caos del mundo y verse impotente y se humilla. Entonces ahí es donde empieza a producirse la manifestación de Dios, la revelación de Dios. ¿Por qué envía Dios a Moisés a Egipto? Pues porque estaba quebrantado el pueblo de Israel. Bueno, pues después envía a Jesús. ¿Por qué? Porque era el momento en el que Israel también estaba súper quebrantado del dominio romano. Y cuando llegue ese momento, pues el Espíritu Santo dará a conocer a Jesús, incluso los judíos que le traspasaron, como está dicho en Zacarías. Juan, el Evangelio de San Juan, ¿no?, nos empieza diciendo que la luz vino al mundo, es decir, que aquel que era Dios y que había estado participando en la creación,
venía al mundo y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad, ¿no?, de ser hechos hijos de Dios. Y luego, no sé en qué, creo que es en Romanos, que dice que la voz de ellos sale por todo el mundo y cómo creerán, ¿no?, si no hay quien predica, ¿no? Por eso la importancia de un evangelismo real, de llevar ese conocimiento de Jesús a las personas, ¿no? Y hay un esfuerzo, por lo menos en nuestras congregaciones, y también, gracias a Dios, alguno más hay por ahí, de ir a proclamar el conocimiento del Dios vivo, ¿no? Como Pablo dijo en aquella ocasión en Atenas, ¿no?, al Dios desconocido es al que yo he venido a proclamar, ¿no? Aquel que ustedes le han puesto un templo, y dice al Dios desconocido porque no como aparecían cada poco mensajeros de nuevos dioses, pues estaban siempre ávidos por conocer novedades, ¿no? En un país donde había cientos de dioses diferentes, de lo más esotéricos y de lo más pintorescos, bueno, pues entonces enseguida escucharon a Pablo, porque con la erudición que tenía, la unción que tenía. Pero tú te imaginas a alguien que vaya de mensajero diciendo: quiero presentaros a un hombre, yo no le conozco, pero he leído sobre él, he oído de él. Entonces no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo evangelizar y llevar las personas a Cristo si tú no lo conoces personalmente? Porque los verdaderos hijos de Dios, en Romanos que has mencionado, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, son mensajeros en comunión con Dios, ¿no? No tienes mensaje religioso, humano, no. Es más, el Espíritu Santo es el que pone el mensaje idóneo, apropiado, y no os preocupéis de lo que habéis de decir cuando os presentéis que os presentaréis delante de reyes, etcétera, porque será el Espíritu Santo el que pondrá sus palabras en vuestra boca. Y es tremendo, a veces escuchas a algunos mensajeros religiosos que hablan... Que dices, vaya pedrada que están metiendo, ¿no? No, y no hablan mal, pero no tienen aceite. No hay el fluir de la coinonía, de la intimidad con el Espíritu. Y entonces lo que hablan es letra, y no es mala la letra en sí, no es mala el conocer... pues los hechos de Jesús se pueden mencionar y para dar un estímulo a que la gente busque sanidades, esto, lo otro, simplemente con mencionar la historia, ¿no?, conocida o escrita, simplemente con memorizar o con reproducir. Pero si no has vivido el mensaje en una relación personal con Dios, que te lo pone, te lo implanta, porque te ha hecho casa suya, templos de su espíritu, pues entonces no es lo mismo. Aún en esas circunstancias, hasta Dios en su misericordia convierte personas. Esto es lo maravilloso, porque al fin y al cabo, que hablen de Jesús, aunque no le conozcan, si hablan correctamente conforme a la homilética y el logos y tal, pues es mejor que no hablar. Claro. El mismo Juan nos transcribe una oración de Jesús, ¿no?, al Padre. Posiblemente le oyera porque estaba cerca, ahí en el huerto del Getsemaní, ¿no?: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Ese fue el clamor de Jesús, ¿no?, en el huerto, ¿no?, antes de su sacrificio al día siguiente, ¿no? Y ese es el clamor de Jesús todavía hoy, ¿no?, que te conozcan a ti. Es que conociendo a Jesús se conoce al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez que conocemos a Jesús, porque se presenta a nosotros, no le buscamos nosotros, Él nos busca, se presenta
en su inmenso amor a muerte y se revela en su naturaleza, en su sacrificio y en su misericordia, y entonces nos cautiva. Y el Espíritu Santo empieza a obrar y nos da convicción de pecado y de juicio, y ante la presencia de Jesús, pues como todos los que aparecen en Apocalipsis, caen de rodillas, quebrantados y pidiendo perdón. Dios mío, ¿cómo puedo yo estar delante de ti, que soy inmundo de labios, como decía Isaías, ¿no? Y entonces viene el perdón de Dios, y ahí ya en esa relación de arrepentimiento, confesión y perdón de Dios se establece ya el vínculo. El Señor establece el vínculo y el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y empieza a haber una relación, un conocimiento. Y eso son las oraciones, ¿no? La ampliación de ese conocimiento, porque empezamos a conocerle un poquito nada más. Uh-huh. Y entonces, pues ahí se va manifestando en la medida que él cree que podemos soportar, porque a Moisés le negó mostrarle su rostro y le mostró solo la espalda, porque no lo podía resistir, ¿no? Entonces, conocerle a él, esa es la vida eterna, dice la Biblia, ¿no? Conocerle. Nos pasaremos la vida eterna conociéndole y maravillándonos de su infinitud, de su genialidad y de su gloria, ¿no? Y de su inmensa sabiduría. Entonces, bueno, Jesús vino a eso. Y una vez que le conocemos a él, nos muestra al Padre, que nos quita toda orfandad, que ya nos acepta como familia, como hijos. Porque nos es dada potestad de ser hechos hijos de Dios al conocer a Jesús y creer en él y rendirnos ante él y aceptarle como Señor y Salvador. Nos presenta al Padre. Sí, sí. Y luego, pues oye, nos da otro Consolador también, Jesús, claro, para que haya una presencia. Jesús vino en presencia física. Bueno, pero aquellos que hemos conocido a Jesús y nos ha dado su Espíritu, ya no necesitamos presencia física. Nos gustaría verle cara a cara, nos gustaría tirarnos a los pies de Jesús y besárselos, como no. Pero nos basta el Espíritu, porque es tangible en nuestro interior, en nuestra conciencia, es tangible en las respuestas diarias que nos da hasta en los más pequeños detalles, si mantenemos esa comunión con él y esa obediencia y nos dejamos guiar por él. Sí. Entonces, vamos, es un continuo crecimiento de relación, que es lo que importa. Claro, no vamos a abandonar la Biblia como diciendo, ya la Biblia se queda obsoleta porque es letra, porque es ley. No. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que cuando leemos la Biblia, la abre. Mientras que los religiosos la leen de forma intelectual o sentimental, lo que sea, y no la escudriñan y no entraña en ellos, en vivencia. Se hace viva, se hace, pues eso, rema, palabra viva, y ahí se experimenta esa palabra, es como se mastica, se saborea y se digiere y se guarda y se encarna en nosotros, ¿no? Y ahí vamos siendo perfeccionados y nos hace crecer. Sí. A lo largo de los años ha habido una constante en personas que han participado en campañas o que han escuchado, quizá por primera vez de una forma diferente, personas que han dicho, personas mayores que quizá estaban en los últimos años de su vida, que han dicho, ¿cómo nadie antes me explicó esto como estoy conociendo ahora, ¿no? Y ha sido una constante. Podemos recordar a una cantidad grande de personas que han venido diciendo eso. Esto no lo conocía yo. Si yo hubiera conocido antes esta realidad que estoy conociendo ahora,
mi vida hubiera sido de otra forma diferente, ¿no? Es importante entender que el Señor sigue queriendo llevar a muchas personas a tener ese contacto, esa relación y esa vida cercana a Jesús, ¿no? Pero como constantemente hay personas que dicen, hoy he tenido la posibilidad de conocer de una forma distinta en una tierra que se supone que es cristiana, de cultura, y sin embargo las personas no conocen al Señor, ¿no? Las religiones ponen velos. Ya no es y luego solo... el humo del incienso, ¿no? Sí, ponen velos, el humo del incienso, pero ponen velos también para que pues tampoco entiendan demasiado, ¿no? Y por eso primero, durante siglos y siglos, la religión católica, todo en latín. Y de espaldas el vulgo pueblo no hablaba latín, ¿no? Entonces esta es la gran aberración. Para que no entiendan, porque que yo les explicaré. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia para interpretar la Escritura. Vosotros sois unos ineptos, analfabetos, y no podéis alcanzar este nivel de sabiduría, ¿no? Y entonces, pues claro, los dirigentes religiosos pues enseñan lo que quieren enseñar, y así lo pueden manipular, y incluso el vulgo no puede leer la verdad, que va en contra de lo que ellos enseñan, porque cualquiera que lea la Biblia con un mínimo de humildad y un mínimo de inteligencia, diría yo, pues entenderá que la idolatría es una aberración. La Biblia católica la entendería rápido. Sin embargo, fíjate la cantidad de millones y millones de idólatras que hay. Entonces, no hay acceso, para empezar. Procuran que no haya acceso, ¿no? Y entonces ni siquiera se ha abierto para las religiones el velo del lugar santísimo. No. ¿Ya ves? La religión judía sigue, no tiene ni velo, no tiene nada, ni templo, ni lugar santo, ni lugar santísimo, ni sumo sacerdote, no tiene rito. Y sin embargo, a pesar de todo, se montan pequeños templos en sinagogas, e incluso para hacer sacrificios de animales. En algunos casos de ya unas desviaciones increíbles, sacrifican gallinas y derraman la sangre y hacen cosas de lo más estrambóticas, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Porque no han pasado el velo. Siguen con cataratas religiosas. Y bueno, pues yo creo que el gran milagro es una cirugía de la luz de Cristo, de los ojos de la fe, para ver detrás del velo, lo que experimentó Pablo, ¿no? Y lo que él anhelaba experimentar, que experimentara el pueblo judío. Y entonces pues resulta que esas personas que dicen, ¿cómo no he visto yo esto? Pues es que mira, estás metido en una religión que hay velo para entrar aquí, velo para ir allá, velo para la sacristía, y yo qué sé, el armario está cerrado y sacan la parafernalia del copón y también de ¿cómo se llama? La custodia, y tú pues dices, bueno, ¿y esto qué es? Y claro, te han mentalizado y arrodillas, pero no ves nada, no conoces a Dios. Y no te presentan a Dios, te presentan imágenes sustitutivas, blasfemas. Y luego la hostia que dicen, este es el cuerpo de Cristo. Claro, pero esto es terrible, claro. Este es un trozo de pan, ¿no? No, es que, claro, entonces encima dice, si uno reflexiona, dice, ¿cómo? O sea, que literalmente como la carne de Jesús, sus músculos, y bebo su sangre. Cuidado. Porque y literalmente cada misa vuelven a sacrificar a Jesucristo. Eso quisiera el diablo, pero ya una vez muerto por nuestros pecados, resucitó, ya no va a morir más. En fin, todo, pero claro, fíjate tú, 1.000 millones de personas ahí esclavizadas. ¿Para qué vamos a hablar de los que 1.500 millones de musulmanes que rezan 5 veces al día y no saben quién es Dios, ni le conocen, ni siquiera ninguno? Bueno, el que llegue a conocer a Alá
se va a encontrar con un problema serio, ¿no? No, pero ni siquiera tienen conciencia de si van a ser salvos, no van a ser salvos. Si Alá quiere, esa es la expresión siempre, si no, pues nada. Dios caprichoso. Y entonces es tremendo, es tiempo de hacer una invocación al mundo, decir, salid de Babilonia, pueblo mío, salid de las religiones y venid a mis brazos, porque yo quiero que me conozcáis y que tengo pensamientos de bien para vosotros, demostraros que soy el Padre eterno y que quiero a mis hijos y los quiero bendecir y no quiero amargarles la vida como amarga la religión, ¿no? Y bueno, para eso están las campañas evangelísticas, que por eso Jesús envía, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de Dios, que por fin decidió darse a conocer al mundo, porque el mundo no le conoció, ni podía llegar a conocerle, y por eso jugaba las muchas religiones, y envió a Jesús, a su Hijo, para que le conozcamos. Y entonces nosotros tenemos que llevar a la gente a que conozca a Jesús, no que nos conozca a nosotros, no que hagamos bandera y proselitismo de nuestra institución o de ninguna religión o incluso de nosotros mismos, porque somos simples mensajeros, carteros que enviamos en la carta firmada con la sangre de Cristo al mundo, ¿no? de amor absoluto y de salvación. Y bueno, pues en ese espíritu el Señor nos lleva este mes a hacer más campañas. Tuvimos la campaña en Lisboa la semana pasada y tenemos campaña en Coruña el 22 y 23, si Dios quiere. Tenemos campaña en Alcalá de Henares el 29 y 30, y también en esos 2 días en León, y tenemos campañas... Sí, hay simultáneas también en Salamanca, es decir, es que hace un rato hablaba con un hermano, en Salamanca, es decir, en Toledo también hay... en Toledo también, el día, me parece que es el 8 o el 9. Sí, este fin de semana, no, el siguiente, y probablemente en cualquier otra provincia alguien se encuentre con un grupo de locos que están proclamando a un Jesús vivo. Hay que decir santos locos, sí. Que viven por la locura de la fe, que es locura para el que... por eso dije lo de locos. Para el que no cree, pero que es salvación y vida eterna para el que cree esa santa locura. Que están hablando de una experiencia personal que ha traído liberación a sus vidas y que ha transformado de la amargura, porque todavía hay religión que habla del valle de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Aquí, como Lázaro, como el pobre Lázaro, no el resucitado, que estaba lleno de llagas y de penumbras y de dificultades, luego recibió la gracia en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Hoy puedes conocer a Jesús de una forma efectiva y real, y eso transformar tu vida, como lo hizo, como has comentado, con Saulo de Tarso, que fue el gran apóstol de los gentiles, ¿no? Porque él, donde iba, manifestaba su actitud de estar maravillado de su encuentro personal. Bueno, no un encuentro, el primer encuentro, y luego la relación diaria de comunión personal con el Señor, ¿no? Claro, imagínate tú que conoces al perfecto amigo. Bueno, pues tenemos amigos, tú y yo somos amigos, y bueno, terminamos nuestro espacio de estar juntos y nos vamos cada uno a un lado, y ya no seguimos ahí, aunque sigamos juntos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, pero ya no estamos ahí codo a codo. Pero imagínate qué inmensa alegría continua conocer al perfecto amigo que te abraza, que te perdona, que te protege, que te bendice y que va contigo a todas partes. Como Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, cuando hablamos vosotros puede que alguien piense a nivel grupal, pero es que la promesa de Jesús es a nivel
personal, particular, ¿no? Eso es, en la medida en que está íntimamente en cada uno de nosotros, Él es el que produce la unidad, porque está en ti, está en mí, y entonces pues tenemos un feeling que produce su espíritu. Y claro, cuando nos agrupamos, al estar Él siendo el centro de cada uno, pues es el centro de todos, y entonces no hay división, y ahí hay armonía, y cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y hay salvación y vida eterna. Entonces, el tener a ese perfecto amigo que solo busca tu bien todos los días, las 24 horas, y que incluso cuando tiene que corregirnos, lo hace con cariño. No lo hace para vengarse o para hacernos daño. No lo hace para protegernos de nosotros mismos. Así que eso es vivir en Shabbat Shalom, en el reposo de su paz, de la confianza de que Él está conmigo, pues Él está por mí, ¿quién contra mí? ¿No? Y así es, esa es la felicidad en realidad, vivir en comunión con el Señor y dejarnos guiar en su voluntad que es perfecta, y entonces no sufrimos las consecuencias de los errores, porque incluso cuando los cometemos, por supuesto involuntariamente, porque ya no deseamos pecar de ninguna manera, incluso ahí no sufrimos las consecuencias porque enseguida el Espíritu Santo cubre nuestra falta con la corrección y con la enseñanza de la rectificación y con el perdón para seguir adelante sin que el diablo tenga ventaja sobre nosotros, ¿no? Y todas las cosas que permiten esa manera de cuidarnos, pues son buscando nuestro bien. Por eso se puede decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y le amamos porque lo somos primero. Esa es la vida, yo creo, de libertad y de bendición. No son palabras, no son... es que, pues oye, te presento un amigo perfecto, pero ahora no está aquí, no le puedes ver, es invisible, podemos ahí elucubrar, no es cierto. El Dios invisible se hizo visible y ahora que ha regresado al Padre y está sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, se hace palpable. Se hace palpable en cada uno de nosotros. Igual que no es visible el aire, el espíritu no es visible. Y sin embargo... Pero es palpable. Es palpable, se puede experimentar su realidad, pero más que el aire. Porque al fin el aire lo respiras casi ya pues de una forma inconsciente, ¿no? Salvo que tengas dificultades. Pero en cambio el Espíritu Santo es tan palpable que habla a tu conciencia, que te consuela, que te guía, que te protege, bueno, en fin, y claro, todas sus manifestaciones palpables se pulsan, diríamos, se experimentan en muchas maneras cada día. Así que tenemos la responsabilidad, aparte de ir y predicar, pero como cuerpo de cubrir todos estos lugares donde va a haber campañas, y qué bueno que los intercesores estén cubriendo espiritualmente a los hermanos que van a estar ahí en primera línea y a los que van a compartir y a predicar y a mostrar, que puedan estar enamorados, que puedan transmitir ese entusiasmo, ¿no? de la vida que Dios da. No, yo a veces ves a algunos dar testimonio y parece que dan pena en lugar de testimonio, ¿no? Entonces es mejor que no lo dé. Es mejor aquel que realmente está enamorado de Cristo, viviendo los beneficios como el salmista, ¿no? Que le decía a su alma, regocíjate porque muchos beneficios tienes.
medita sobre los beneficios que Dios te ha dado. Él es quien perdona tus pecados, quien sana tus heridas, quien te corona de dones, de bendiciones y de gracia, ¿no? Y qué bueno que podamos transmitir esa realidad de que no es algo exclusivo para unos pocos, sino que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que crea, ¿no? A que esté dispuesto a creer, porque no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. A que esté dispuesto a recibir un poco de humildad y decir, pero bueno, ¿quién me he creído yo? ¿Qué soy? Si me puedo morir ahora mismo. O sea, ¿qué es esto? Si no he escogido nada, ni ser hombre o mujer, como ahora quieren que el hombre escoja ser una cosa. ¿De qué vamos, no? No he escogido ni el color de mis ojos, ni he escogido la estatura, ni he escogido ser blanco moreno, nacer de esta familia o de aquella otra. No he escogido gran cosa. Y la vida, según me voy desarrollando, muchas veces, la mayoría de las veces que he escogido, me he equivocado. Entonces dices, bueno, Señor, quiero conocerte. Y bueno, vamos a tener campañas en muchos países del mundo, porque claro, nosotros tenemos bien clara la visión de evangelismo y discipulado como dos de las columnas fundamentales del llamamiento de Cristo, y evangelizando por todo el mundo. Entonces, bueno, yo puedo recordar haber hecho campañas en Maputo, o en Angola, en Viana, o en Lima, o en Quito, o en Guatemala, muchas en Guatemala. Cada año iba y a campaña en Guatemala, y van a seguir ellos haciéndolas, porque claro, en la medida sí, o como están haciendo ahora en la frontera de Ucrania, ¿no? Como están haciendo, sí, que yo tuve el privilegio hace un mes más o menos de hacer una campaña evangelística en Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía. Con Rumanía. Fue emocionante. Allá había 1.500 personas, y bueno. Y que en medio de esa dificultad hay personas que están conociendo a Jesús de forma personal. Sí. De hecho, está viendo resultados de personas que se agarran a Jesús, pero con un gozo inefable, porque se dan cuenta de que Jesús es bueno, y lo conocen a través de sus manos. Somos manos de Jesús, y cuando ven que las manos de Jesús dan de comer sin pedir nada a cambio, porque el amor es dar y dar sin cobrar nada, bueno, pues entonces quieren conocer a Jesús, como los presos musulmanes de las cárceles en África, que ¿por qué nos dais de comer? No somos nosotros, es Isha el que os da de comer, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Y Isha aparece en el Corán. ¿Se conoce a Isha? No, déjate de libros. Conoce la persona. ¿Quién es Isa? ¿Quién es este hombre que venció la muerte? Mira que ahí puedes leer sobre Isa que nadie hizo milagros como él, dice el Corán. Conócelo. Pídele que se manifieste a tu vida. Y esto es lo que yo desde aquí quiero invitar a todos los que nos están escuchando, que conozcan a Jesús. No tienen que esperar a que una campaña evangelística se haga en su barrio, en su zona, para conocerle. Usted ahí donde quiera que está, en su cuarto, póngase de rodillas y diga, Jesús mío y Dios mío. O digan simplemente, como si no tienen suficiente fe, Jesús, Jesucristo, tú eres Dios. Tú has dado la vida por mí. Tú me amas hasta ese extremo. Tú puedes ayudarme. Tú puedes quitarme la culpa que hay en mi alma. Puedes perdonarme. Muéstrate a mi vida. Sencillo. Y ay, amigo, solamente con esas palabras u otras de buscarle, buscadme y viviréis, dice el Señor. Pídele que se manifieste a tu vida, que se haga real, que demuestre que Él es Dios. Si Él quiere, está loco por demostrarlo. Bueno, loco no, pero está deseando que le conozcan. Está deseando que conozcas a Jesús. Está deseando que recibas los beneficios de su sacrificio de amor. No le resistas. Y déjate guiar después por Él, una vez que le conozcas, y ya verás cómo cambia todo. Él da un giro completo a tu vida personal, familiar, física, psíquica y espiritual. Conoce a Jesús. No es
un Dios que quiere esconderse y que no, y que no hay manera de acercarse a Él. No, Él vino al mundo para que conozcamos a Dios. Y después sigue ahí, sentado en el trono, con toda potestad, intercediendo por ti, por toda la humanidad, delante del Padre, pidiendo que el Espíritu Santo le dé a conocer quién es Jesús a los hombres. ¿Quién es Jesús? Pregúntatelo. ¿Quién es este Jesucristo que ha revolucionado la historia en tan solo 3 años y medio, sin escribir ningún libro, sin construir ningún templo? Construyó la iglesia, que es el templo vivo, sin salir de su tierra. Es algo impresionante, pues Él es el Verbo, que ya era con Dios, era Dios, y que creó los cielos y la tierra con el Padre, con el Espíritu, y que se hizo hombre para que le conociéramos. Y bueno, pues todavía, ahora después de muerto y resucitado, y habiendo pasado 2000 años, se da a conocer, quiere darse a conocer. Déjate llevar por su voz en tu conciencia. Búscale y experimentarás su realidad. Con sencillez, como un niño, quiero conocerte, Jesús. Muéstrame tu amor, muéstrame tu realidad. Amén. Vamos a orar por ello, ¿no? Padre, tú que visitas, que puedes ir al lugar más alto y al sitio más recóndito, aquellos que les llega la señal de estos canales, Señor, que han podido ser compungidos ahora por tu verdad, por tu palabra, por tu presencia. Señor, que tú puedas crear como la palabra que dijo el ángel Gabriel a María, que trajo que fuera engendrado Cristo en el vientre de María, que en sus corazones sea engendrada tu presencia, Señor. Señor, y pueda crecer hasta manifestar tu gloria en cada una de esas vidas. Señor, sabemos que tú no eres mentiroso, que has venido a manifestarte y a traer reconciliación a los corazones hacia el Creador. Señor, y por eso te pedimos que tu semilla puesta en los corazones pueda germinar hoy para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor y gracias, Miguel, por siempre este tiempo. Hemos sentido la presencia de Dios de una forma especial hoy en el plató y esperemos que en tu casa también haya ocurrido lo mismo. Deseando, por tanto, que Dios traiga gracia y bendición a tu vida, a tu familia, a tu trabajo. Que Dios te bendiga.